Muy bien. Tengan todos una feliz noche y es para mí un motivo de mucha alegría el que podamos estar reunidos para estudiar la palabra del Señor. Bien, sin más preámbulos, vamos a tener una palabra de oración para nuestro estudio de esta noche. ¿Alguien recuerda qué es lo que vamos a estudiar hoy? ¿Alguien recuerda el tema de esta noche? Yo lo apunté, yo no lo recuerdo, yo lo apunté. ¿Qué son Pero estos es, estudiantes míos? Bueno, hoy no, vamos a no, pero por lo estudiar, menos está la libretita. recuerde que estamos estudiando el tema del bautismo. Estudiamos el bautismo, estudiamos qué pasa si peco después del bautismo, ¿recuerdan? ¿Se puede perder la salvación? Eso lo estudiamos en nuestro tema pasado y llegamos a un punto donde la Biblia habla de que hay un pecado que no se puede perdonar. Se conoce como el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a tener este estudio y quiero decirles con mucho pesar que estamos llegando al final de nuestro seminario. Una vez que terminemos nuestro estudio, me queda solo un tema, que es el estado de los muertos. Y después de ahí, pues prácticamente damos por concluido nuestro estudio y nos vamos a organizar para volver a comenzar el estudio con gente nueva que ustedes quieran invitar. ¿Les parece? ¿Les gustaría que volviéramos a repetir el estudio, pero con nuevos invitados, con personas que ustedes puedan, podamos organizarlo muy bien y hacerlo para que pueda llegar este mensaje a muchas personas más? Así que, sin más preámbulos, yo quiero invitarlos a que inclinen su rostro y nos preparemos para pedir la dirección de Dios en esta noche. Vamos a orar. Amante Padre, que estás en el cielo, en esta ocasión, Señor, estamos aquí reunidos con un deseo de conocerlo más a usted y de aprender de su santa palabra. Señor, no queremos hacerlo sin antes pedir que usted nos pueda honrar con su presencia y con su compañía en este estudio, que podamos disfrutar de su presencia. También, Señor, pedir la dirección y la protección de sus santos ángeles y la unción de su Espíritu Santo. Que todo lo que vayamos a aprender hoy sea de acuerdo con su santa y divina voluntad. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar en esta noche un tema que es muy poco entendido en el mundo cristiano hoy. Porque aparentemente, de acuerdo con lo que vamos a estudiar hoy, hay una aparente contradicción. Pero ya sabemos que cuando hay una aparente contradicción, la Biblia es la que nos da la solución. Primero que nada, pues saludar a Nereida, que la veo por ahí, perdón. Saludos, Nereida. Sandra, un abrazo. Mariela, un gusto verte. Rommel, no sé si ahí está Milady y Barbarita. Aquí las tengo, Jorge. Muy bien. Hola. Hola, dice un refrán que a dos sogas no hay toro bravo, ¿verdad? Entonces ahí está muy bien. Y pues siempre, pues Mónica, muchas gracias por todo tu apoyo y tu presencia en el estudio. Claro. Yo quiero que desbloqueen los micrófonos, salvo que tengan bulla interior para que podamos conversar. Vamos a ir a nuestro primer versículo de la noche. Se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo número 1. Isaías, el capítulo número 1. Aquí tenemos un versículo muy interesante. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero hoy lo vamos a repasar. Isaías, el capítulo número 1. Saludamos al señor Ebrahim Yadidi, que nos está viendo desde la ciudad de Pavas, Costa Rica. Ebrahim, un abrazo. Ebrahim. Quiero decirles que Ebrahim es persa, ¿verdad? Es
Es un testimonio muy lindo el que tiene Ebrahim. Algún día lo invito para que comparta su testimonio con todos ustedes. Ustedes saben que en Irán, ¿verdad? Que es la zona, no sé si Irán o Irak. Ahí me corregí si Ebrahim, él no está yendo por Irán, creo que es Irán. Irán, sí. Ujú. En Irán no practican el cristianismo, ¿verdad? Ellos creo que son musulmanes. Y entonces, Ebrahim, por situaciones muy personales, él pertenecía al ejército iraní y tiene que huir de Irán y va a parar a este lindo país de Costa Rica. Aquí en Costa Rica se encuentra con una realidad que lo abrumó. Conoce al Señor Jesucristo y conoce la palabra de Dios. Y Ebrahim tiene que tomar una decisión. Y él decidió bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y que su libro fuera inscrito en el libro de la vida del Cordero. Pero eso le trajo a Ebrahim un problema, ¿verdad? Le trajo cortaron con él completamente sus vínculos, sus familiares y amigos musulmanes que no aceptaban la nueva fe de Ebrahim. Pero si ustedes quieren saber el testimonio, no se pierdan. Vamos a ver si lo podemos grabar un día de estos para transmitirlo aquí por Biblos TV. Es impresionante y la verdad muy, muy conmovedor. Así que, Ebrahim, un abrazo. Sabes que te apreciamos mucho en el Señor. Que el Señor te bendiga. Bien, vamos al primer versículo de la Biblia. En el libro de Isaías, el capítulo 1. Isaías, el capítulo 1, nos encontramos con un versículo que es muy, pero muy fuerte. Es el versículo 4. Isaías 1:4. Voy a pedirle a Sandra que nos lea el versículo 4. Sí, con mucho gusto. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, descendencia de malhechores, hijos pervertidos, se han alejado del Señor, se han apartado del Dios Santo de Israel, lo han abandonado. Siga. Ustedes se empeñan en ser rebeldes y en su cuerpo ya no hay donde castigarlos. Tienen herida toda la cabeza, han perdido las fuerzas por completo. De la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes. Todo es heridas, golpes, llagas abiertas. Nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Ok, mire qué fuerte cómo Dios se refiere a su pueblo Israel. Dice gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana en Israel, sino herida, hinchazón y podrida llaga. O sea, el pueblo sin el Señor era una calamidad. Dios está llamando a su pueblo pecadores, malignos, depravados, lo peor. Pero ahora Dios hace un llamado ante la situación desesperada de Israel, de esta nación pecadora. Dios le hace un llamado a su pueblo. Voy a pedirle a Sandra que nos lea el versículo 18. Solamente el 18, Sandra. Sí, con mucho gusto. 18. El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Vean qué interesante. El Señor dice, vengan, vamos a hablar. La condición de ustedes es desesperada, es pésima. Son depravados, pecadores, podridos, malignos. Están como una llaga podrida, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en ustedes nada bueno. Pero vengan, vamos a hacer cuentas, dice el Señor.
yo voy a transformar esa vida terrible de pecado en una vida blanca, en una vida pura. Voy a transformar sus vidas. Dice, vamos a hacer cuentas. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios ofrece perdonar los pecados de su pueblo. Y mire primero cómo lo trató, ¿verdad? Como una llaga podrida, depravados, malvados, pecadores, sinvergüenzas. Y ahora Dios dice, no se preocupen, hagamos cuentas. Yo voy a cambiar sus vidas, voy a limpiar sus pecados. Y cuando Dios ofrece limpiar los pecados, la limpieza de Dios es completamente profunda. O sea, Dios no limpia a medias los pecados de su pueblo. Dios no limpia a medias los pecados de las personas. En el libro de Miqueas está un poquito hacia adelante, es otro profeta menor, en el capítulo número 7 de Miqueas y el versículo 18, viene un pasaje muy lindo. Si ustedes lo quieren subrayar, pues es decisión de ustedes, pero es un versículo para recordar. Miqueas 7:18. Ya que tenemos a Sandra de lectora hoy voy a abusarme de la amabilidad de Sandra para que nos lea Miqueas 7:18 y 19. 7, 18 y 19, con mucho ¿Qué gusto. dice Miqueas 7:18? ¿Lo tiene Rommel? Ok, adelante. Miqueas No hay 7. otro, de acuerdo. No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Vean qué interesante. Aquí comienza la declaración, con una declaración firme. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de su pueblo, de su remanente, de su heredad? ¿Cómo es Dios? Él se complace en perdonar. Él le dice a Israel, vengan, aunque son como una llaga podrida, vengan, vamos a hacer cuentas. Yo les voy a cambiar, les voy a perdonar sus pecados y voy a convertir los pecados que eran rojos como el carmesí, como si fueran lana o blanca nieve, lana limpia. Van a cambiar sus vidas porque yo me complazco en perdonar. Hay personas que dicen, yo te perdono, pero no te olvido lo que me hiciste. Dios no es así. Dios perdona y olvida. Y vean si olvida que Él dice que agarra los pecados y los arroja ¿a dónde? Al fondo del mar. Del mar. Al fondo del mar. Y esto es muy interesante, porque aquí la Biblia nos presenta la esencia de Dios. Dios es amor. Dios se deleita en perdonar. Dios se deleita en perdonar los pecados de su pueblo. Dios ofrece perdonar y no se acuerda más de los pecados. Pero resulta que esto es muy interesante. Cuando Jesús viene, vamos al libro de San Mateo. Vean qué interesante. Vamos a San Mateo, capítulo número... vamos a ver. San Mateo capítulo 1 y el versículo 21. Miren qué interesante lo que dice Mateo 1:21. Un voluntario que lo quiera leer. Mateo 1:21. Adelante, Sandra. María tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Miren qué interesante. Cuando María iba a concebir, el ángel le dijo, llamarás a tu hijo, el nombre de tu hijo va a ser Jesús, porque él va a salvar a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Este Jesús del Nuevo Testamento
es el mismo Jesús o el mismo Jehová que nos habla el Antiguo Testamento. Ese, dije Dios, que Dios como tú, que se complace en perdonar, es el mismo Jesús. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo. Quiero decirles que podemos estudiar eso en otra ocasión, pero cuando se habla de Jehová en el Antiguo Testamento, está hablando del mismo personaje que en el Nuevo Testamento se conoce con el nombre de Jesús. Es el mismo personaje. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo. Es el mismo Dios. Y Dios, su nombre es perdón, es amor. Jesús viene a perdonar al pueblo de sus pecados. Él se complace en perdonar. Él dice, vengan, si sus pecados son como la grana, yo los hago como la blanca nieve. Si son rojos, como lana limpia, van a quedar sus vidas. Si es una llaga podrida a usted, yo se lo voy a curar. Usted va a ser perdonado de todos sus pecados. Y ahora viene la pregunta. ¿Será que Dios nos perdona de todos los pecados? ¿O habrá algún pecado que Dios no puede perdonar? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá algún pecado que Dios no puede perdonar? ¿Qué piensan ustedes? Sandra, ¿habrá algún pecado que Dios no puede perdonar? Sí, la blasfemia al Espíritu Santo. Bueno, eso fue lo que, así terminamos el estudio de la semana pasada. Pero ahora viene el punto. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Vamos a la Biblia. Vamos al libro de San Lucas, el capítulo número 12. San Lucas, el capítulo número 12. Vamos a ir a San Lucas, el capítulo número 12. Vamos a leer el versículo número 10. Lucas 12:10. El primero que lo encuentre, lo quiere leer, me levanta la mano. Lucas 12:10. Aquí está, qué bien. lo quiere leer. Rommel, qué rápido lo encontró. Muy bien, lo felicito. ¿Quién lo quiere leer? Bárbara. Barbarita, un gusto, buenas noches. ¿Cómo está mi niña? Buenas noches, ¿bien y usted? Ok, ¿qué dice Lucas 12:10? Dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Wow, aquí la Biblia nos empieza a introducir un pecado que no puede ser perdonado. Dice que todo pecado, que toda persona que dijera algo contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y aquí se nos empieza a complicar el escenario. Hay un pecado que no puede ser perdonado. Vamos a ver cuál es ese pecado. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 12. San Mateo, capítulo 12. Mientras ustedes buscan Mateo 12, saludamos a doña Estela Kit, que nos está saludando desde la bella ciudad de Escazú. ¿Verdad? Dice Estela que buenas noches, vamos por más personas para que vamos al próximo seminario. Vamos por más personas para el próximo seminario. Amén. Vamos a hacer una organización después, cuando terminemos el seminario, para ver cómo nos enfocamos para atraer más gente para que conozca estas verdades de la palabra de Dios. San Mateo, el capítulo 12 y el versículo número 31. El que quiera leer, me levanta la mano. Mateo 12, 31. Bueno, yo lo tengo. Gracias, Mónica. Versículo 31. ¿Qué dice? Dice así, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado a los hombres. Ok, ahora miren, todo pecado y blasfemia será perdonado de los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y miren lo que dice, compliquemos el escenario. Me encanta que lo compliquemos. Versículo 32, Mónica. Un segundo, sí, dice así. Mateo 12, 32. Y a cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. ¡Wow! Ahora nos encontramos en la Biblia, no es una contradicción. Dios tiene poder para perdonar todos los pecados, pero aquí hay uno que dice que no. Y se llama la blasfemia
contra el Espíritu Santo de Dios. Ahora sí, empiecen a hacer números, señores y señoras y señoritas. ¿Será que yo estoy cometiendo el pecado imperdonable? ¿Será que yo estoy blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios? Vamos a ver esto un poquito más de cerca. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo de Dios en la tierra? Vamos a hacer un pequeño comercial en esta noche. Ya ustedes saben lo que significa un comercial. Vamos a salirnos un poquito del tema para poder entender y volvemos al tema de nuevo. ¿Les parece? Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 1. Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 1. ¿Lo tienen todos? Sí. Vean lo que dice el versículo 5. ¿Quién lo quiere leer? Hechos 1:5. ¿Qué dice? Nereida, no sé si tal vez lo tiene. Nereida. Bueno, perdón. Ay, Ricardo iba a leer, pero Ricardo, adelante, Ricardo. para la Buenas próxima. noches a todos. Buenas noches, Ricardo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando el Señor Jesús murió y resucitó, él anduvo 40 días en la tierra y él estaba diciendo, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, ¿quién viene? Viene el Espíritu Santo y ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. ¿Quién quiere leer Hechos 1:8? Si gusta lo leo yo. ¿Qué dice? Perdón. Dice Adelante. así, 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, Dios le está diciendo a su pueblo, a sus discípulos, y también nos lo está diciendo a nosotros, que vamos a recibir el Espíritu Santo. Y que cuando tengamos el Espíritu Santo vamos a recibir poder. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Vamos a Hechos capítulo 2 y el versículo 38. ¿Quién quiere leer Hechos 2:38? ¿Qué dice Hechos 2:38? Dice así. Bueno, don Rommel. Adelante, Rommel. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el don del Espíritu Santo? En el bautismo. Bautizarnos. Cuando nos bautizamos. Por eso ustedes arrepiéntase y bautícense para el perdón de vuestros pecados. Y en ese momento Dios da a cada uno en el bautismo el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Se han ustedes preguntado alguna vez para qué puede servir el Espíritu Santo? Vamos a pedirle a Sandra que nos lea San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16. Y el versículo 7, 8, 9, 10 y 11. San Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 11. Sí, cómo no. ¿Qué Pero dice? pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Cuando Cristo estaba con sus discípulos, dijo, es necesario que yo me vaya. Aquí se le dice el defensor, en otras versiones se le dice el consolador, es el Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo. Y miren lo que dice el versículo 8. Sandra, por favor. Sí, con gusto. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente
¿Y quién recibe el juicio de Dios? Wow, entonces el Espíritu Santo nos dice quién es pecador, quién es inocente y quién qué. Recibe el juicio de Dios. Miren lo que dice el versículo 9, 10 y 11. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo que voy al Padre y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo que ya ha sido condenado. Ok, entonces el Espíritu Santo, hay otras versiones que dice que es el que nos convence del pecado. Es el que es esa vocecita interna que te dice, Mariela, estás en pecado, Mariela. Ve la cara que pone Mariela, qué bandida, ¿verdad? O esa vocecita que te dice, Mónica, Mónica, te estás portando mal, ¿verdad? Esa vocecita es el Espíritu Santo que te dice, estás en pecado, tienes que arrepentirte y confesar el pecado. Pero no solamente eso, el Espíritu Santo convence de pecado, convence de justicia, me dice que soy justo o que voy para el juicio. Entonces, es el que me pone en barbas en remojo, pero no solamente es el que me pone en barbas en remojo. Vean lo que dice el versículo 13, Sandra. Sí, Señor. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo también? Dice que el Espíritu Santo, que se le conoce también como el Espíritu de verdad, los va a guiar ¿a dónde? ¿A toda qué? ¿Verdad? A toda verdad. Ay, qué bonito. El Espíritu Santo tiene una misión en la tierra, convencernos de que estamos en pecado, convencernos de que vamos para, si somos inocentes o no, y convencernos de que vamos para un juicio. Y aparte de eso, nos lleva a toda verdad. Esa es la labor del Espíritu Santo en la tierra. Pero ahora tenemos un problema. Dice que todo pecado nos es perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos al libro de San Marcos, Mateo Marcos, el capítulo número 3. El libro de San Marcos, capítulo número 3. Y los versículos 18 y 29. Un saludo para don Melvin Barber, que nos está viendo, no sé de dónde, pero bueno, un abrazo, saludos. Gracias, don Melvin, por su amable sintonía a este estudio de la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice San Marcos, capítulo 3, y los versículos 28 y 29. ¿Quién lo quiere leer? Adelante, Sandra. Hoy eso me gusta, la actividad. Hoy Sandra los está dejando regados a todos ustedes. Los veo muy pasivos. Pero que todos participen también. Sandra está eléctrica hoy. ¿Qué dice Sandra? San Marcos 3, 28 y 29. Dice, les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan, pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Dicen otras versiones, sino que es reo de juicio eterno. O sea, el que blasfema y ofende al Espíritu Santo de Dios, en otras palabras, su pecado no es perdonado. Y si su pecado no es perdonado, ¿qué le va a pasar en el juicio? Cuando vean en el libro de los pecados la blasfemia contra el Espíritu y que no diga que está perdonada, ¿qué le va a pasar a la persona que blasfemó contra el Espíritu y su pecado no fue perdonado? Está en problemas, ¿verdad? Entonces, como esto es un problema, ahora tenemos el gran reto de esta noche. Damas y caballeros, señores del estudio, si no sabemos, si no descubrimos por la Biblia cuál es el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo, tenemos problemas. Es de vida o muerte saber cuál es el pecado que Dios no puede perdonar. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Señor. Entonces aquí
Les pregunto. Ahí está Ricardo muy calladito, ¿verdad? Él cree que no, que pasa desapercibido. Pero vamos a preguntarle a Ricardo. Ricardo, ¿cuál usted cree que es el pecado que Dios no puede perdonar? La mentira contra el Espíritu Santo. No me dijiste nada. Dele nombre, el pecado. ¿Cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? Mientras De que Ricardo... cualquiera que uno no se arrepienta. Eso no dice la Biblia. Rommel, ¿cuál cree usted que es el pecado que Dios no puede perdonar? No, ¿Le puede soplar su esposa Milady si está ahí a la par? no. Bárbara quiere decir algo, a ver. Una idea. Adelante, Bárbara. Yo creo que es el pecado que no puede ser perdonado es cuando decimos una blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, pero entonces, muy bien, excelente. Pero ahora te pregunto, Bárbara, ¿y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Vean que aquí estamos en un predicamento que tenemos que resolver esta noche. Aquí ¿Cuál hay es la otra que nos va a soplar, a ver, diga. ¿Quién? Milady. Don Jorge, Adelante, Milady. yo pienso que es cuando no creemos en la palabra, ni hacemos cumplimos los 10 mandamientos, o sea, cuando somos incrédulos, yo pienso que de esa manera ese es el peor pecado que no se puede perdonar. Pero es que yo quiero oír cuál pecado, es que no son concretos. Por ejemplo. Puede ser no creer, o sea, no creer en el Espíritu Santo. En la palabra de Dios. No creer en la palabra. Tan calientes. Medio. Yo los veo Bueno, por lo menos no estamos... Tan tibios. Están tibios. Pero ya casi. Es algo, yo creo que es algo así, o sea, no creer, o sea, rechazarlo, no, algo así. Este tema de hoy es muy importante. Adelante, Sandra. Se me viene a la mente pensar que es no recibir el bautizo, ya consciente uno de que está, o sea, no chiquito, sino grande, de que uno acepta al Señor y lo tiene como salvador de uno, y entonces acepta el bautizo en espíritu y agua. Bueno, esto está complicado, ¿verdad? Porque vean que ninguno quiere decirme. Una vez hablando esto con una persona que le di estudios bíblicos, que lamentablemente tenía un problema con las faldas. Este hombre no podía ver una escoba con faldas. Era terriblemente infiel. El problema era que estaba casado y tenía hijos. Y entonces cuando estudié una vez esto con él, me dice, yo sé que el adulterio es el pecado imperdonable. ¿Verdad? Pregunto, ¿creen ustedes que el adulterio es el pecado imperdonable? ¿O creen ustedes que matar? Imagínense en Adolfo Hitler, más de ¿cuántos millones exterminó Hitler en los campos de concentración? ¿Será ese el pecado imperdonable? ¿Un monstruo como Hitler? ¿Será la pedofilia el pecado imperdonable? Nereida, ¿ibas a decir algo? Creo que es el no obedecer a los preceptos de Dios. ¿Será, oiga bien, vean lo que está diciendo Nereida, ¿será la desobediencia a los mandamientos de Dios el pecado que Dios no puede perdonar? Óigame, no los veo hoy, los veo completamente apagados hoy, sin creatividad. ¿Ah? Bien, no los voy a molestar. Estamos pensando. Vamos a la Biblia. Vean, la mejor forma de entender el pecado imperdonable es a través de la palabra de Dios. Vamos a ir a un episodio colectivo. Toda una nación cometiendo un pecado. Y cometió toda una nación el pecado imperdonable. ¿Están listos? Sí. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, el capítulo número 2. Jeremías, el capítulo número 2. Vamos a ver el pecado imperdonable colectivo.
Jeremías, el capítulo número 2. Vamos a pedir un voluntario que nos lea. Voy a pedir salteados algunos versículos. No vamos a leer todo el capítulo, sino los versículos que resaltan el llamado potente, el llamado fuerte, las palabras fuertes que utilizó Dios contra su pueblo. Vamos a Jeremías capítulo 2 y el versículo número 5. ¿Quién lo quiere leer? Jeremías 2:5. Levante su mano el que quiere leer. Bueno, la levantó primero Ricardo. Ricardo, ¿puedes leernos el versículo 5 de Jeremías capítulo 2? Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Vea lo que Dios le dice a su pueblo. ¿Qué maldad hallaron en mí? En otras palabras, Dios le dice a su pueblo, ¿en qué les fallé? Israel, ¿en qué les fallé? ¿Qué pecado, qué maldad hallaron en mí? Ustedes que se fueron tras la vanidad, se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Versículo número 13. ¿Qué dice? Porque Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vean qué interesante. Aquí Dios le está diciendo a su pueblo, ¿en qué les fallé? ¿Qué hice mal? Le dice Dios a su pueblo, que me dejaron a mí y se hicieron vanos, que me dejaron a mí, que soy la fuente del agua viva, y se fueron a cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Versículo número 7 y 8. ¿Quién lo quiere leer? Jeremías 2, 7 y 8. Adelante, Mariela. Dice así: os introduje en tierra de abundancia para que comieres su fruto y sus bienes, pero entrasteis en contaminación y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aquí Dios lo está confrontando de frente a su pueblo. ¿Qué hice mal? Le dice Dios, para que me dejaran a mí. ¿Qué hice mal para que se fueran a adorar a otros dioses? ¿Qué hice mal para que dejaran el agua viva que soy yo y se fueran a cavar cisternas rotas? Versículo número 19, Mariela. Leo. 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Reconoce, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a tu Jehová, tu Dios, y no tener temor de mí, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Noten, aquí Dios le dice a su pueblo, ve lo que estás haciendo, reconócelo. Pero vean lo que dice el versículo 20. Este versículo es fuerte. Mariela, oiga, para que Dios le diga esto a su pueblo es fuerte. Dice así, porque desde hace mucho tiempo rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te acostabas como una prostituta. ¡Wow! ¿Qué le está diciendo Dios a su pueblo? Prostituta. ¿Por qué le dice prostituta Dios a su pueblo? Porque le dio vuelta, le puso los cachos. Lo dejaron a él, el Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, y se fueron tras dioses falsos. Se fueron a adorar a otros dioses, a los dioses mentirosos del paganismo. Y Dios le dice a su pueblo, reconócelo. Te estás comportando como una ramera, como una prostituta. Óigame, pero si ustedes creen que este es un término fuerte,
Vean lo que dice el versículo 22. Pecado imperdonable. Antes de leer el 22, me encantaría pedirle a Sandra que nos lea el versículo 20, a ver cómo dice la versión de Sandra el versículo 20. Sí, con mucho gusto. Desde hace mucho te rebelaste contra mí, te negaste a obedecerme, dijiste, no quiero servir sobre toda loma alta y bajo todo árbol frondoso te dedicaste a la prostitución. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, el pueblo de Dios desechó a Dios y se fue tras los falsos ídolos, falsos baales, los ídolos idolátricos del paganismo. Pecado imperdonable. Versículo 22, Mariela. Dice así, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Oh, vean qué interesante. En Isaías 1 dice, vengan, estemos a cuenta. Si sus pecados son como la grana, yo los voy a hacer como la nieve blanca. Si son como el carmesí, como la blanca lana. ¿Ok? Pero ahora aquí le dice a su pueblo, aunque ustedes se laven con jabón, con lejía, la mancha de tu pecado permanecerá delante de ti. O sea, no puedo perdonar este pecado. Ahora, antes de continuar, ¿será la idolatría el pecado imperdonable? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que será la idolatría el pecado imperdonable? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Versículo 23, Mónica, por favor. Dice así, ¿cómo dices? ¿No soy inmunda? ¿Nunca anduve tras Baales? Mira tu proceder en el valle, reconoce lo que has hecho, dromedaría ligera que entrevera sus caminos. 24. Asna montés acostumbrada al desierto, quien en el ardor de su deseo olfatea al viento, en su celo, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se cansarán, la hallarán en su mes. Vean qué interesante. Dios le dice a su pueblo, aunque te laves con lejía, no puedo perdonar tu pecado. La mancha permanece. Porque dices, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales. Pero mira tu proceder, conoce lo que has hecho. Camella ligera que tuerce su camino, asna del monte que entra en celo. Cualquiera que pasa ahí va a poder encontrarte en el mes de tu celo. Asna en celo. Oiga, es fuerte, ¿verdad? Ahora les hago una pregunta. Al margen de lo fuerte que Dios le está hablando a su pueblo. Hay personas que se ofenden cuando uno estudia la Biblia con ellas porque simplemente les muestra lo que la Biblia enseña. Pero es que Dios cuando ama, habla fuerte, porque Dios no quiere que su pueblo se pierda. Dios no quiere que cometamos el pecado imperdonable, porque si cometemos el pecado imperdonable, estamos fritos en el juicio, Romero, por más bautismo y todo. Ahora, les hago una pregunta. Hasta este punto, ¿había pecado Israel, sí o no? ¿Había cometido pecado Israel, sí o no, Ricardo? Sí. ¿Romen? Está sin convicción. Romen, tienes el micrófono apagado. ¿Había cometido pecado Israel? Sí. Claro que sí. Ahora, mire lo que le dice Dios a su pueblo. Mire lo que dice Dios a su pueblo. Versículo 27, Sandra. 27. Pues a un árbol le dicen, tú eres mi padre, y a una piedra, tú eres mi madre. A mí, en cambio, me dan la espalda y no la cara. Sin embargo, apenas se ven en peligro, me dicen, ven a salvarnos. 28. Sí. Judá, ¿dónde están los dioses que te hiciste? Tienes tantos dioses como ciudades. Pues que vengan ellos a ver si pueden salvarte cuando te llegue la desgracia. Vean lo que le dice Dios a su pueblo. Le dicen a un árbol, usted es mi papá.
y a una piedra, usted es mi mamá. O sea, la idolatría fatal. Vuelvo a preguntar, ¿ha pecado Israel? ¿Sí o no? Sí. Ha pecado. Versículo 32. Barbarita. Dice Jeremías 2:32, ¿se olvida la virgen de su atavio o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. La novia que se casa nunca se olvida de sus atavíos, de su vestido de novia. Ni la que se desposa de las galas que vistió el día de su matrimonio. Eso no se olvida nunca. Pero Dios le dice, pero ustedes se han olvidado de mí por innumerables días. Sandrita, versículo 33. Sí, Vea lo que le dice Dios a su pueblo. Qué bien conoces el camino cuando de buscar amantes se trata. Eres maestra en la escuela del mal. ¿Sigo? Eres maestra en la escuela del mal. Israel llegó a meterse tan adentro de la idolatría que se convirtió en maestra del mal, enseñándole el mal a las naciones paganas. Más bien les enseñaban ellos a los paganos nuevas formas idolátricas de culto. ¿Qué les parece esto? Y les voy a ser honesto, Dios estaba pero enfogonadísimo, porque lo dejaron a él, el Dios verdadero, para decirle a un tronco, usted es mi papá, y a una piedra, usted es mi mamá. Vuelvo a repetir, ¿pecó Israel o no pecó? Sí, pecó. ¿Creen ustedes que la idolatría es el pecado imperdonable? Porque aquí dice que aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanece. ¿Creen ustedes que es la idolatría el pecado que Dios no puede perdonar? Vamos a dar la vuelta, es lo que dice el versículo número 34. Dice, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, cuando Dios confronta a su pueblo, vea lo que dice el pueblo, soy inocente. Y al final, no he pecado. Vean lo que dice el versículo 35, la primera dos palabras y las últimas dos del versículo. Soy inocente, no he pecado. ¿Era cierto esto? ¿Había pecado Israel? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué dijo Israel cuando Dios los confrontó contra el pecado? Que eran Soy inocente, no he pecado. Wow. Y ahí está el pecado imperdonable. Por eso Dios no puede perdonar este pecado. No es la idolatría. Póngale el nombre que usted quiera. Idolatría, adulterio, la mentira, el falso testimonio, lo que usted quiera. El pecado no es ese. El pecado imperdonable no es eso. Es que ante el pecado, ante confrontación de que soy pecador, diga, no, yo soy inocente, no he pecado. Ese es el pecado imperdonable. No reconocer. Vean lo que dice y Jeremías capítulo 13, versículo 13, 3:13. ¿Qué dice Jeremías 3:13, Mariela? Y leo para usted, Jeremías 3:13 dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová, tu Dios, te has levantado y has fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no has escuchado mi voz, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios quería para poder perdonar? Reconoce pues tu maldad. Y cuando Dios agarra a su pueblo y le dice, mira, te estás comportando como una ramera, ¿en qué te fallé?
Yo soy el Dios verdadero, el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, el Dios que te da agua en medio del desierto, el que te da pan en medio del desierto, el Dios que hago milagros por ustedes, los protejo de la serpiente, los protejo de los enemigos. Soy el Dios verdadero y ustedes se comportan como una ramera, como un asna en celo. Andan enseñando inclusive a los demás paganos nuevas formas de culto. Le dicen a un palo que tú eres mi padre y a una piedra que tú eres mi madre. Por favor, reconoce Israel. ¿Y qué dijo Israel? Soy inocente, no he pecado. Por eso el versículo 22 del capítulo 2, ahí Dios les dice, no puedo hacer nada por ustedes. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cuál es el pecado imperdonable entonces, Romen? Quítele el mute y para que pueda hablar. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El que no se reconoce. El que no se reconoce. Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Qué terrible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que me habla para convencerme que estoy en pecado, para convencerme que hay un juicio, para convencerme que puedo ser inocente. Pero si yo le digo al Espíritu Santo, soy inocente, no he pecado y estoy en pecado, ¿tengo perdón? No puedo ser perdonado, porque la condición que Dios pone para perdonar es que reconozcamos el pecado. A Dios no le importa el pecado. Y ahorita vamos a ver otro caso muy fuerte. A Dios no le importa lo feo del pecado que tú cometiste. Si tú estás dispuesto a reconocer, Dios está dispuesto a perdonar. El problema es si no reconozco. El problema es si a pesar de que sé que estoy mal, sigo acariciando el pecado, como la serpiente congelada. Recuerden el episodio de la serpiente congelada, ¿verdad? Si yo sigo acariciando el pecado y no lo reconozco, muero por ese pecado. No puede ser perdonado. Y si llego al juicio con un pecado no perdonado, estoy frito, estoy condenado. No tengo la palanca del juez y abogado. No pueden hacer nada por mí. ¿Estamos entendiendo esto? Ok. Sí. Vamos ahora a ver un pecadillo un poco más fuerte. Vamos al libro de segunda de Samuel. Vamos a ver si me acuerdo dónde estaba. Segunda de Samuel. Capítulo número 11. Segunda de Samuel, capítulo número 11. Si ustedes quieren, para acelerar el estudio, yo voy a contar la historia. Si ustedes quieren leerla en sus casas al terminar el estudio, apúntense. Segunda de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Voy a contarles la historia de una forma especial. David era el rey de Israel. Llegó el momento en que los reyes salían a la guerra, pero David se sintió cansado y no quiso ir a la guerra. Mandó a su ejército. Él se quedó en la casa. Esto no está en la Biblia, pero es un refrán popular. Dice el refrán, mente desocupada, ustedes le ponen el resto, ¿verdad? Ustedes saben lo que dice el refrán. Mente desocupada y ustedes ponen el resto. Pues David estaba desocupado en su palacio y se levanta una tarde después de dormir y se camina por el pasillo del palacio y ve hacia abajo una casa donde hay una mujer que se está bañando. Y resulta que esta mujer era muy hermosa, dice la Biblia. Ay, ay, ay. Ya ustedes pueden imaginarse lo que pasó por la mente y el corazón de David. Si David hubiera estado en la guerra, no vive este episodio, pero por quedarse de vagabundón en el palacio, vio a esta mujer que se llamaba Betsabé bañándose, desnuda por supuesto, y dice la Biblia que era hermosa la mujer.
¿verdad? Una Jennifer López, imagínense así, ¿verdad? Una mujer hermosa. Pues resulta que David dice, bueno, ¿cómo se llama la mujer? Se llama Betsabé, y oigan esto, y está casada. Ay, ay, ay. Y dice David, ¿y quién es el esposo? Se llama Urías el Eteo, es un soldado que está en batalla. Ah, de verdad, sí. Bueno, yo quiero conocer a Betsabé. Bueno, no les voy a alargar en la historia. Betsabé la llevan al palacio. Yo no le echo la culpa completamente a David. También Betsabé tiene culpa. David era un hombre atractivo también. Bueno, terminan un adulterio escandaloso para ellos dos. Fue privado, pero fue escandaloso. Resulta que a los días le llega a David un WhatsApp a su teléfono. Y el WhatsApp dice así: papi, estoy embarazada. Ay, ay, ay. Esto en el Antiguo Testamento era muerte por lapidación, era apedreado, era quebrantar el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Tenían que apedrear a la mujer y apedrear al rey. Esto era muy grave. Entonces David dice, no, aquí me tengo un problema, tengo que ver cómo resuelvo. Y David se pone a maquinar cómo resuelve el problema. Y se le ocurrió una idea magnífica. Dice, claro, voy a mandar a traer a Urías, el esposo, para que venga de licencia unos días. Él viene de estar allá durmiendo en la tierra, sin agua, con hambre, peleando. Voy a traerlo unas pequeñas vacaciones. Y en la mente de David, Urías va a querer estar con su mujer, que es una mujer guapísima. Y cuando él entra a la casa, de ahí lo que pase, ya yo tapo la torta. Y de verdad, manda a traer a Urías. Y Urías llega y David le dice, Urías, te felicito, eres un gran soldado, quiero darte unos días de licencia. Ve, goza con tu mujer, descansa unos días. Y oigan lo que dice la palabra de Dios. Urías llega y no entra a su casa. No quiere entrar a la casa. Durmió en las graditas fuera de la casa. Y le llevan al día siguiente, David, Urías no quiso entrar a la casa. ¿Pero cómo? Traigan a Urías. Y Urías le dice, no, rey, pero ¿cómo voy yo a disfrutar con mi mujer cuando los ejércitos del Dios verdadero están en batalla? Era Urías más fiel que David. Entonces David dice, plan A no funcionó, vamos a plan B. Plan B, ¿qué hago? Ya se me ocurre una idea. David, plan B, hace un banquete y pone en la mesa todo tipo de bebidas alcohólicas. La idea de David era emborrachar a Urías. Si Urías se emborracha y llega a la casa, con solo que cruce la puerta, aunque vaya borracho ahí, ya se tapa el problema. Pues resulta que Urías se emborrachó. ¿Y saben qué pasó? No fue a la casa. Se le cayó plan B al rey David. Vamos a parar aquí. Hasta este momento. ¿Pecó David, sí o no? Sí. ¿Cuál fue el pecado de David hasta ahorita? ¿Estar con una mujer casada? Adulterio. Adulterio. Pecado de David, adulterio. Segundo, está engañando, está tratando de engañar al pobre Urías. Bueno, como plan B se cayó, viene el plan C. Ya el plan C no falla. Agarra a David de puño y letra una carta donde le dice a el jefe de los ejércitos de Israel, míreme, por favor, Joab, póngame Urías el Eteo en la parte más dura de la batalla, donde caen las piedras y el agua caliente y el fuego. Ahí me lo ponen. Que pelee ahí, y cuando esté ahí peleando, ustedes se retiran para que él muera. Agarra la carta, le pone el sello real y le dice a Urías, vean qué terrible, Urías, necesito que te devuelvas a la batalla. Llévale esta carta al capitán de los ejércitos. Se la das en la mano. Sí, mi rey. Y Urías salió corriendo prestamente a cumplir las órdenes del rey. Le dio la carta a Joab. Joab lo puso en la parte más violenta de la batalla
¿Y qué creen que pasó? Urías, ¿qué? Murió. Le llevan la noticia a David. David, la batalla fue así, 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 así. Pusimos los soldados al frente y David dijo, ¿por qué? Pero Urías murió. Ah, ok. Urías murió. Ahora David espera que pasen unos días de luto de Betsabé y después de que pase el luto, David la desposa. Recuerden que ya viene con feria Betsabé, ¿verdad? La desposa, porque había que actuar rápido y se casa con Betsabé. Y nadie se dio cuenta, solo David y Betsabé, porque todo lo hizo, fue un adulterio escandaloso por lo que va a suceder, pero todo lo hizo calladito David. Para David nadie se dio cuenta. Ahora vamos a la Biblia, al libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Y miren lo que sucede. David creyó que nadie se dio cuenta, pero ustedes saben que hay un libro, ¿verdad? El libro de los pecados, y que para Dios no hay nada encubierto. Dios todo lo ve. Y aquí Dios dice, bueno, aquí está muy mal David. Voy a mandarle un jalonazo de orejas, pero de esos buenos. Y le manda a su profeta Natán. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 12. Versículo 1. Vamos a pedirle a Rommel Fermín que nos lea del 1 al 5. Okay. Samuel 12, 1. Segunda de Samuel. Jehová envió a Natán a David. Perdón. Adelante, vuelvo a comenzar. Segunda de Samuel 12:1. Del 1 al 5, correcto. Okay. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ok. Cuando Natán vino con un caso para que el rey lo juzgara y le pasó este caso a David para que David emitiera su juicio, porque el rey era juez también, David se enojó. Imagínense, un hombre rico con muchas ovejas y un pobre hombre con una sola ovejita, y cuando llegaron invitados al rico mandó a matar la ovejita del pobre para servirle a los invitados. Y David se encendió en ira en gran manera y dijo, vive Jehová, que el que hizo eso merece morir. Pero vean el problema ahora que se mete David. Dice el versículo 10, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y ahora viene el juicio. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Wow. Aquí lo confronta. Ahora, ¿qué hizo Israel en Jeremías 2? Soy inocente. No he pecado, pecado imperdonable. Y aquí, ahora sí, ¿pecó David, sí o no? Sí. Vamos a detallar los pecados de David. Número 1, Adulterio. Número 2, Esconder pecado. Engañar. 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 Número 3, asesinato en primer grado. Sí. Óigame, asesinato, adulterio, engaño y asesinato. Óigame, está bien fuerte este pecadillo. Yo creo que ninguno de nosotros aquí ha hecho esta trilogía de pecados, ¿verdad? Richard, ¿alguna vez has hecho esta trilogía? ¿Ah? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, tampoco lo respetó. Nada. David
se brincó con garrocha y cometió un montón de pecados. Y donde Natán le dice, tú eres ese hombre, miren lo que contesta David. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mayor esto delante de todo Israel y en pleno sol. Versículo 13, entonces dijo David a Natán. ¿Qué dijo David? Soy inocente, no he pecado. ¿Qué dijo David? Pequé contra Jehová. Y ahora miren lo que dice el profeta. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido, ha perdonado tu pecado. No morirás. ¿Están entendiendo esto? O sea, lo que David hizo fue espantoso, pero lo reconoció verdaderamente delante de Dios. Inmediatamente Dios dijo, estás perdonado. David pudo haber cometido el pecado imperdonable. No, yo soy inocente, ¿cómo se le ocurre? Yo no he hecho nada. Pero no, David humildemente dijo, pequé contra Jehová. Y el profeta le dijo, ha sido perdonado por Dios. Cuando David estaba en esta angustia, escribió 2 salmos. El primer salmo es el Salmo 52. El Salmo 51. ¿Quieren ir conmigo a Salmos capítulo 51? Hay algunas Biblias que tienen una pequeña leyenda antes del Salmo. ¿Alguno tiene la leyenda en el Salmo 51? La mía dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que entró a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino Natán el profeta. O sea, miren lo que escribió David en este incidente que acabamos de leer. Cuando David es confrontado por el profeta y reconoce su pecado, David escribió este Salmo 51. Vamos a leer algunas partes del Salmo. Vean lo que dice el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo que reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahora vean lo que pide David, versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David conocía Isaías capítulo 1. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿De dónde iban a ser borradas las maldades? Del libro. Del libro. ¿Me están entendiendo? ¿Verdad? Qué interesante. Del libro. Daniel está diciendo, bórrame, perdóname el Señor, bórrame estas maldades de tu libro. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que convence a las personas que están en pecado. Cuando blasfemamos y cometemos el pecado contra el Espíritu Santo, es cuando el Espíritu nos dice que estamos en pecado y nosotros decimos, soy inocente, no he pecado. Y entonces blasfemamos contra el Espíritu Santo de Dios que nos está hablando a nuestra mente,
a nuestro corazón y nos dice, has cometido un error, has cometido una equivocación, has pecado. Y cuando pecamos, lo que tenemos que hacer para no ofender al Espíritu Santo y no cometer blasfemia contra él es reconocer el pecado. Si estamos dispuestos a reconocer, Dios está dispuesto a perdonar. El único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado que yo no estoy dispuesto a reconocer. Parece un trabalenguas, pero así es. ¿Ok? Ahora, vamos a otro salmo que escribió David. David aquí estaba pidiendo perdón. El Salmo 51 es arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación, pidiendo perdón. Pero ahora Dios perdona a David. Y David escribe el Salmo 32. Vamos a ver lo que dice el Salmo 32. El Salmo 32 se llama La dicha del perdón. Ahora vean qué lindo. Ya David reconoce, pide perdón y Dios lo perdona. Óigame, y le cuento una cosa. Así se los digo como amigo de ustedes. Oiga, pero es que esos pecadillos que cometió David estaban feos. Oiga, estaban gruesos. Jalados del pelo. Estaban jalados de las mechas esos pecados. Óigame, adulterio, engaño, asesinato. Óigame, fatal. Oiga, eso está como para una serie de Investigation Discovery, ¿verdad? Esos de que les gusta ver a las mujeres, no sé por qué les gusta tanto esa carajada, de ver cómo matan y toda la maldad. Bueno, esto está para Investigation Discovery, una cosa de estas. David se portó feo. David pecó feo. Y cuando él reconoció, Dios lo perdonó. Y cuando Dios lo perdonó y él sintió el perdón de Dios, escribe otro salmo, el Salmo 32. Y voy a leer para ustedes el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado, la palabra bienaventurado, dichoso 7 veces, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Somos dichosos cuando hemos sido perdonados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa es la labor del Espíritu Santo, convencernos del pecado, convencernos de que somos justos, que nos comportemos con justicia y también convencernos que vamos para el juicio. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades del verano. Y ahora vean lo que dice el versículo 5, es la clave para no cometer el pecado imperdonable. Versículo 5 de Salmos 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ok? ¿Cuál está el secreto? ¿Dónde está el secreto? En reconocer. Yo no sé, se los digo honestamente, yo no sé si ustedes en este momento están cometiendo algún pecado. No lo sé. Pero lo que dice la Biblia es que hay un pecado que Dios no puede perdonar y es el pecado que no reconozco. Que cuando el Espíritu Santo me habla y me dice, Rommel, ¿estás mal? ¿Cómo se te ocurre? Rommel, lo que estás haciendo no está bien. Y Rommel, en vez de decir, la verdad es que tienes razón, Señor, reconozco que estoy haciendo esto mal, te pido perdón. Y Rommel, en vez de hacer eso, dice, no, soy inocente, no estoy haciendo ningún pecado. Cuando el Espíritu Santo te está hablando, ese es el pecado que no puede ser perdonado. Y no puede ser perdonado porque tú no estás dispuesto a reconocer. Todos los pecados se pueden perdonar porque Dios se complace en perdonar, pero tienes que reconocer tu pecado. Ahora, vean lo que dice el Salmo 32, 8. Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino
en que debes andar. Cuando dejamos que Dios dirija nuestra vida, Dios nos hace entender. Dios nos enseña por dónde debemos andar. Dios quita las malas amistades. Dios nos quita los gustos incorrectos que tenemos. Dios quita de nuestra boca las malas palabras. Dios quita los vicios. Dios limpia la vida del pecador que reconoce y lo transforma en una persona de bien. Limpia ese pecado del libro de los pecados, del libro de las iniquidades. Y puedo entrar con toda confianza con esa palanca que tenemos en el juicio, de que el juez y el abogado que nos defiende es el mismo personaje. Pero para eso tengo que reconocer los pecados. Y si no, miren lo que dice el versículo 9. No seáis como ¿quién? El mulo. Como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios quiere que de una forma espontánea, voluntaria, en el uso correcto de nuestro libre albedrío, reconozcamos cuando nos equivocamos. Porque si reconocemos, podemos pedir perdón y seremos perdonados. Pero hay un versículo más que quiero compartir con ustedes y está en el libro de Proverbios. Proverbios, el capítulo número 28 y el versículo 13. Proverbios 28, 13. Voy a pedirle a Nereida, que no ha leído hoy, que nos lea Proverbios 28, 13. Nada más desbloquea el micrófono y nos lee Proverbios 28, 13. Adelante, Nereida. Nereida, tenés el micrófono inactivo. Gracias. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es el secreto? Nunca Apartarnos y apartarse. Nunca encubrir el pecado. Si cometemos un pecado, reconozcámoslo. Cuando Dios, a través del Espíritu Santo de Él, nos dice, hiciste mal. No sé ustedes, les voy a ser honestos. Después del tema del bautismo, yo le pedí a Dios, no me los deje en paz hasta que se bauticen. No me les dé paz. No les quite de la mente el pensamiento que necesitan el nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu. Señor, quítales la paz hasta que tomen la decisión. Y yo sé que algunos de ustedes han estado en esa lucha, en esa falta de paz, con ese pensamiento. Porque ¿quién cree usted que está trabajando con usted? El Espíritu Santo de Dios. Llevándolo al arrepentimiento, llevándolo a que confiese sus pecados, llevándolo a tomar las decisiones correctas. No seas como el caballo o como el mulo, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, si no nos acercan a ti. Dios nos invita con cuerdas de amor y nos dice, aquí estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. No cometamos el pecado imperdonable. Ya sabemos cuál es. ¿Ok? Ya sabemos cuál es. No es la desobediencia a los mandamientos de Dios. No es el adulterio. ¿Ok? No es la idolatría. Es el no reconocer el pecado que estoy cometiendo. Bien. Vamos a terminar nuestro estudio y voy a abrir un ratito para preguntas y respuestas sobre el estudio de esta noche. Así que, adelante, si hay alguna pregunta, siéntanse libres de poder hacerlas, si las puedo contestar bien y si no, pues me preparo para contestarla en la próxima clase. Yo no puedo creer que esté tan claro para ustedes ahora. Hace una hora no sabían ni qué era el pecado imperdonable y ahora no tienen preguntas.
¿Ah? Vamos a Es ver. que- Sí, adelante, Sandra. Es que está muy claro, quedó muy claro que lo malo, de lo malo es no reconocer cuando uno ha pecado. Ahora, ¿quién te dice que has pecado? El Espíritu Santo. Sí, Recuerden la labor de convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Cuando escuchamos la voz y nos dice, fallaste, cometiste esta falta, en este momento yo tengo dos opciones. O reconozco y pido perdón, o digo, soy inocente, no he pecado. Parece sencillo, pero es tan complicado a veces reconocer que nos equivocamos. Es tan complicado a veces saber que somos pecadores y que cometemos errores. Y aquí es una cuestión de humildad delante de Dios. Si peco, debo reconocer. Cuando el Espíritu Santo me habla y me dice, está mal. Bien. ¿Alguna pregunta? Quiero que me pregunten hoy, tengo ganas de hablar. ¿Alguna pregunta? Qué bandidos ustedes, me van a dejar con el tarugo. ¿Ah? ¿No tiene preguntas? Bueno, gloria a Dios por eso. Eso significa que el tema quedó claro. Bien. Estábamos estudiando acerca del juicio de Dios. Miren hasta dónde llegamos. La importancia del juicio, la importancia del perdón de los pecados. Si tenemos pecados no confesados, nuestro libro de pecados está sucio. Y con el libro sucio en el juicio, estamos out, estamos fuera del cielo. Por eso es la importancia del bautismo. Tenemos que pensar en que hay una solución al pecado. Cristo Jesús es la solución al pecado. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu. Recuerden que cuando nacemos del agua, morimos con Cristo y resucitamos a una nueva vida en Cristo. Nuestros pecados son borrados y nos dan un libro de pecados completamente nuevo, 0 kilómetros. El secreto es que si peco, reconozco y pido perdón. Y lo mejor es tratar de no pecar, ¿verdad? Pedirle al Señor, ayúdame, Señor, porque en Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estamos exentos de pecar, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bien, si no hay más preguntas, vamos a terminar este estudio con una oración. Les invito a inclinar su rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, porque usted a través de su santa palabra nos enseña el camino a la salvación. Gracias, Padre, por Jesucristo, su Hijo, que derramó su preciosa sangre en expiación por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por la obra que está haciendo el Espíritu Santo en la tierra, el Espíritu Santo en este momento, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Padre, porque usted es un Dios que se deleita en perdonar. Gracias, Señor, porque usted es un Dios bueno y porque su misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Y ahora que nos despedimos, que el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda. Todo esto se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que les guarde, que tengan una feliz noche. Amén. Un abrazo para todos. Feliz Igual, noche a igual. todos. Un abrazo. Bye, Gracias. bye. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Noche, chao.